Champi correspondiente al día de hoy. Caramba, qué bueno. Ese es un karaoke. Aló, qué bacán. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar con la actividad científica. Estamos un poquito contra la hora. El día de hoy va a exponer mi alma mater, el Hospital General Honorio Delgado, donde yo aprendí la otorrinolaringología, y me acuerdo de los profesores, el doctor Héctor Rondón Lozano, el doctor Rodríguez Rojas, Jorge Rodríguez Rojas, el doctor Atahualpa, que fueron las claves. Después llegó el doctor Rondón Cardoso de Argentina, y también yo logré recibir conocimientos de esta plana tan histórica, porque ellos fueron los pioneros en la formación de los residentes, de los nuevos especialistas en Arequipa. Bueno, va a ser un gusto escuchar ahora los casos clínicos. Van a exponer la doctora Gabriela Salinas y la doctora Yarin Champi, ¿no? Muy bien, entonces, por favor, invito a la primera expositora, la doctora Flor de María Champi, parece que va a hacer la presentación. Adelante, tenga usted el micro, por favor. Estimados colegas, buenas noches con todos. Como bien ha dicho el doctor Cayaca, el día de hoy el Hospital Honorio Delgado va a tratar de compartir con ustedes algunos de nuestros trabajos, algunos de nuestros casos, para que podamos comentar, ¿no? Bueno, a principio de año el presidente nos dijo de que podíamos presentar un caso clínico, la revisión, y si teníamos algún trabajito para compartir también. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a exponer un trabajo que fue realizado en el 2017 y 2018. Vale la pena agradecer que está presente el doctor Cristiano Paza, que es el que hizo la mayor parte de este. Se denomina evaluación de la percepción del dolor en pacientes pediátricos amidalectomizados que recibieron infiltración perimetralina intraoperatoria de tramadol. Tenemos que empezar diciendo que la amidalectomía, como todos sabemos, es una cirugía dolorosa en los pacientes pediátricos sobre todo. Y el dolor inmediato es uno de los síntomas más angustiantes para el paciente y sus padres. Tenemos evidencia de que un inadecuado tratamiento de este dolor pues tiene consecuencias en la recuperación inmediata, en tener que utilizar analgésicos más potentes, retrasar el inicio de la dieta, lo cual implica pues mayor tiempo de hospitalización. También sabemos de que hay resultados del tramadol inyectado en la zona operatoria. Hay bastantes ya trabajos que comparan esto. Por ejemplo, inyectan en la extracción del tercer molar, en ginecología, cuando se infiltra el tramadol preoperatoriamente en la incisión de la cesárea, en cirugía de maxilar, en hernias de la población pediátrica, ¿no? Así también hay trabajos en el uso de la submucosa de las septoplastias. Sabemos de que el tramadol se utiliza de vía endovenosa, pero en niños hay ciertos reparos. Por eso es de que asumo de que empezaron esos estudios para utilizarlo infiltrándolo en las incisiones. Bueno, entonces nuestro universo son los pacientes pediátricos sometidos a amidalectomía extracapsular, que es la técnica del hospital, desde enero del 2017 al 2018. Se formaron dos grupos aleatorios, uno al que se le iba a infiltrar el tramadol y otro al que no, que eran los casos controles. Se sacaron del estudio los pacientes que presentaron reacción alérgica o una reacción adversa y a los que tuvieron complicaciones inmediatas, ¿no? Todos los pacientes bajo anestesia general, se realizó una técnica de disección fría y se infiltró bilateralmente con una aguja 25 en los pilares anteriores, justo por antes de la zona donde se va a hacer la incisión. Esto es 3 minutos antes de dicha incisión. La valoración del dolor en los pacientes casos y controles se realizó a través de la escala de Keops. Se utilizaron fichas con datos del paciente y se aplicaron estas escalas a ambos grupos, a los controles, a los casos, a los 60 minutos, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas de alerta.
La escala Keops determina de forma objetiva cuánto dolor tiene el niño, porque como sabemos ellos no nos van a decir de manera adecuada. Se utiliza la evaluación del llanto, expresión facial, expresión verbal, como están los miembros superiores, miembros inferiores. Se hace un puntaje total en la evaluación. El puntaje mínimo es 4 y el puntaje máximo es 13, que significa bastante dolor. Logramos conseguir, incluir en el estudio 23 casos. Bueno, son los resultados. En base a, tratamos de que sea un solo cirujano y el mismo cirujano el que haga la escala, ¿no? Para no tener variaciones en la puntuación. En este caso fue el doctor Cristian Apaza, el que estuvo en todos estos casos, ¿no? Cuando ya era otro residente, pues obviamente ya no lo sacábamos del trabajo. 11 fueron los casos y 12 fueron los controles. Siguiente. La gran mayoría de los pacientes eran entre 5 a 9 años. Siguiente. Aquí tenemos la parte más bueno, en cuanto a los resultados, vemos que a la primera hora en los pacientes que recibieron la infiltración tuvieron un puntaje de 6.27, que más o menos, que son los pacientes que decían, sabemos que la escala era de 4 a 13, o sea que no veíamos que tuvieran tanto dolor ya en la primera hora, a comparación de los pacientes que no fueron infiltrados, que presentaban un puntaje de 10 en promedio, que como vemos es pues, mayor dolor. A las 2 horas todavía hay una evidencia significativa, cuando se utilizó análisis estadístico también, de que había una diferencia entre los que recibieron infiltración de tramadol y los que no. A las 4 horas también todavía vemos una diferencia en estos promedios, pero a partir de las 6 horas, estadísticamente, ya no había tal diferencia. Siguiente. Acá vemos una gráfica de lo que ya hemos comentado, la escala de dolor, cómo va disminuyendo en los casos y controles, ¿no? Los pacientes que tuvieron el tramadol desde infiltrado, pues vemos que su sensación, percepción del dolor era baja, ¿no? En cambio los que no recibían, pues tenían una percepción alta del dolor, y esta diferencia se mantenía más o menos hasta las 4 horas. Luego de las 4 horas ya era similar, tanto en los casos como en los controles. En las conclusiones tenemos una, que es el uso del tramadol periamigdalino intraoperatorio, demostró un mejor control del dolor en las 4 primeras horas postoperatorias, lo cual se traduce, como ya habíamos dicho, en una mejor recuperación, más rápida, una mejor tolerancia a la vía oral, ¿no? Que sabemos que más o menos son las 4 horas, y se evitó la necesidad de aplicar analgesia adicional en el postoperatorio inmediato, en comparación de los controles. Las recomendaciones, porque este es un estudio preliminar obviamente, pues es ampliar los estudios con una mayor población, con un intervalo mayor de tiempo, de repente en otros hospitales. Gracias. No sé si hubiera alguna pregunta acerca de... ¿Alguna pregunta acerca del trabajo? ¿Alguna duda? Doctorita, disculpe, ¿no escuché la dosis? La dosis pediátrica. Se utilizó 2 miligramos por kilo de peso. 2 miligramos por kilo de peso y teníamos que llenar 2 centímetros cúbicos. Si solamente era 1 por el peso, completaba usted con cloruro de sodio y procedía a infiltrar en la zona periamigdalina antes de la incisión. ¿A la par también hacía la infiltración con silocaína a la par? ¿O solo previo el tramador? Y el tramador solamente en la parte continua, no se supone que la zona que sí va a quedar. No vamos a infiltrar la amígdala porque sí. Bien, vamos a continuar, muchas gracias doctor, presentándoles una serie de casos clínicos que hemos escogido, que nos parecieron interesantes compartir con ustedes. Les dejo con la doctora Yarin, quien está a cargo de esta parte.
profesores, tengan ustedes muy buenas noches. Y les habla Yari Champi, presidente del segundo año de otorrinolaringología del Hospital Honorio Delgado. Esta noche les traemos una serie de casos clínicos que lleva como título de nuestra presentación cuerpos extraños en la vía aérea superior y el riesgo vital que este conlleva. Como primer caso, les presentamos un niño de 8 años de edad, natural y procedente de Arequipa. Este paciente, con el antecedente de haber sufrido un atragantamiento con un cuerpo extraño, es llevado a otra institución de salud también, donde es evaluado por diferentes servicios. Sin embargo, no pudieron resolver el caso, por lo que el paciente es enviado por emergencia hacia nuestro hospital. Ya en nuestro hospital, el paciente acude con signos de una insuficiencia respiratoria aguda, con presencia de tos espasmódica, cialorrea, disnea y estridor laringeo marcado. El paciente ingresa por emergencia en el examen físico preferencial. Las funciones vitales tenían una frecuencia cardíaca de 115 por minuto, saturaba 85%, su frecuencia cardíaca estaba en 28 por minuto y la presión arterial en 100 sobre 60 milímetros de mercurio. El paciente era evidente los signos de insuficiencia respiratoria que presentaba, usaba los accesorios respiratorios con marcadas retracciones intercostales, subcostales, presentaba también balanceo tóraco-abdominal. Aquí les presentamos un video. Bueno, vamos a hacer un comentario de este paciente, quiero que vean la imagen. Así llegó nuestro paciente de emergencia para comentar. Fue un domingo y los domingos no hay nadie de guardia. El que estaba hablando estuvo de RT, así que fui llamado ahora desde la mediodía más o menos. El residente de tercer año que estuvo de guardia ese día me llamó y me dijo que hay un paciente en muy mala condición, como ustedes lo pueden ver. Yo no me imaginaba cómo estaba el paciente, evidentemente. Y me dijo, doctor, venga usted a hacer una traqueotomía de urgencia. Yo pensé que eso es lo que había que hacer en ese momento porque el presidente del tercer año me lo comentó. Y le dije, súbelo a sala inmediatamente, prepara el equipo de traqueotomía y veremos qué hacemos. Le dije además, por si acaso, se me imaginó en ese rato, ojalá podamos hacer una laringoscopía directa en sala de operaciones y puede estar el cuerpo extraño si es que lo tiene. Pero prepara todo. Sigue pasando el video, por favor. Entonces, cuando llegué a sala de operaciones que tiene el cuarto piso, vi al paciente en esta condición y lo único que dije fue, Dios ayúdame porque no sé qué voy a hacer. Y con ese balanceo tan importante en la retracción torácica que tenía, la verdad es que a mí me dio pánico. Pero dije, hay que hacer algo. Así que la persona que está allá de guiarte con la óptica soy yo. El residente me trajo la óptica que es de una óptica de nariz y me trajo una pinza que me parecía la más inadecuada del mundo. Pero es la que teníamos en ese momento. Le dije al anestesiólogo, póngalo al paciente, o dame una oportunidad de ponerlo al paciente en apnea y le haré la laringoscopía directa y trataré de sacar el cuerpo extraño. Si no lo puedo, le hago la traqueotomía en la más rápido posible para salvar a este paciente. Este es un video que no fue grabado por nosotros, evidentemente en ese momento ni siquiera pensábamos en que nos graben, y fue grabado por un residente de urología. Como este paciente vino por emergencia y concitó tanto cuidado y tanto riesgo por la manera en cómo respiraba, el residente de urología ayudó a llevar al paciente hasta el cuarto piso y sacó su celular y empezó a filmar. Y esa es la filmación, por eso que se ve el costado, no se ve tan bien. Entonces, en esa primera maniobra, el cuerpo extraño no sale, me quedó, si lo han ido viendo, puedo repetir un poquito hacia atrás. Y hice otro intento porque el anestesiólogo me dijo todavía está en saturación adecuada. Así que yo me animé a seguir haciendo un poco de intento de extracción del cuerpo extraño. Entonces, con esa pinza, ahí el cuerpo extraño se me queda como jalado entre las cuerdas vocales y no puedo retirarlo. Vuelvo a hacer el intento, esta pinza me parecía inapropiada, pero mi servicio queda en el primer piso y no podía bajar hasta el primer piso en esa condición, ya traer otra pinza. Entonces, en un segundo intento y movimiento, sí logramos extraer el cuerpo extraño, que ahí sale y lo ponemos a un canto de la mesa en ese momento, que es esa imagen triangular que está ahí. Volvemos a introducir la óptica, no es la mejor óptica, es una óptica de nariz, no es tan larga, pero hasta ahí es la que teníamos. Y logramos ver ya la luz traqueal o la laringotraqueal libre, hasta la carina inclusive, no se logra ver totalmente bien en la pantalla, pero en ese día sí se logró ver. Y ya nos quedamos, digamos, contentos, nos evitamos la traqueostomía y el paciente pudo salvarse. A las 2 horas el paciente estuvo
En recuperación, el paciente jugando con la tablet y después se fue a su casa. Entonces, así vienen estos pacientes que a veces nos toca atender. Primer caso. Como bien mencionó el doctor, el paciente 2 horas después estaba de alta, con niveles vitales estables y bueno, sin compromiso funerario. Tenemos como segundo caso un niño de 1 año y 2 meses de edad. Chico, una preguntita. ¿Qué cosa era lo que has sacado? ¿Qué Era- no es extraño, pero qué? Era un pitito de esos que... De las cornetas. de esas cornetas que les regalan en fiestas infantiles, que uno sopla y se desenrolla y se vuelve a enrollar. Eso, y se lo quedó ahí. Eso fue el cuerpo extraño. Espantazuegos. Bueno, como segundo caso, tenemos un niño de 1 año y 2 meses de edad, natural y procedente de Puno. A diferencia del caso anterior, que era un cuadro de presentación aguda, brusca, este caso tenía otra particularidad. El paciente estaba hospitalizado en el servicio de pediatría con un tiempo de enfermedad de 2 meses. Él presentaba una disfonía que fue tratada como CRUB por diferentes médicos, ya sea por pediatras, por médicos generales, y al no encontrar la causa acude al hospital Antonio Delgado, donde fue hospitalizado. Al no ver que no tenía respuesta al tratamiento médico, ellos le realizan unos exámenes complementarios, con lo que solicitan una evaluación por nuestro servicio por la disfonía que presentaba. En el examen físico del paciente estaba con funciones vitales estables, no tenía signos de dificultad respiratoria. Sin embargo, lo característico en él era la marcada disfonía, que era aún peor durante el llanto. Nos consultaron con una tomografía cervical. Aquí podemos ver las imágenes. En los cortes axiales hay una imagen que ocupa el lumen de la vía aérea superior, ¿no? Que se encuentra en sentido sagital, está ocupando la vía aérea superior, sin embargo no la está obstruyendo, lo que explica el cuadro clínico que el paciente presentaba. Vemos también la misma imagen en el corte coronal. Indagando con la madre del paciente, nos refiere que justo 2 meses antes de acudir, ¿no?, al hospital, también tuvo un episodio de tos persistente, exigente, mientras el niño comía pollo. Entonces, ampliando la historia clínica y teniendo estas imágenes, más el cuadro clínico que el paciente presentaba, con la sospecha de que pueda haber un cuerpo extraño en la vía aérea superior, ingresa a sala de operaciones para una laringoscopía. Invitamos al doctor Atahualpa para hacer un comentario. Bueno, ante todo, buenas noches, pidiendo la señora del caso de la señora, cosas ajenas. Bueno, en fin, me tocó a mí sacarlo. En realidad nos llamaron en la mañana, estábamos en el servicio y nos llamó la atención. 2 meses de evolución, si se dan cuenta, ahí se ve el cuerpo extraño que está en forma sagital. Este niño, en realidad, después de 2 meses, pues está vivo por suerte, por la posición que tuvo el cuerpo extraño en forma sagital, que dejaba el paso del aire por los costados, digamos, del cuerpo. Logramos hacer la endoscopia, lo pusimos en la apnea al niño y parece que está fallando un poquito el video. Logramos sacar un hueso de pollo utilizando las pinzas que se utilizaba en ese momento, que se utilizaban antiguamente para sacar las monedas. Con el endoscopio tuvimos que curvear una pinza, no teníamos de otra forma, pero al final pues logramos sacar ese huesito de pollo que hay en este caso, ¿no? Este niño en realidad es un niño de ser tocado por Dios, porque después de 2 meses pues al final de cuentas pues se le pudo salvar la vida, porque en cualquier momento puede haber hecho un edema importante y ha producido pues un año. Después de la extracción del cuerpo extraño, se hace una revisión de la vía aérea superior, encontrándose un poco de secreciones en el lecho donde estaba alojado el cuerpo extraño, el cual fue aspirado. Había un poco de edema de toda la mucosa de la laringe, por lo que el paciente todavía permaneció intubado durante 2 días más, recibiendo
corticoterapia, antibioticoterapia por el cuerpo extraño y fue dado de alta 7 días después, sin compromiso fundatorio y con funciones vitales estables. Un comentario. Bueno, tuvimos, hablando de casos así raros, voy a hacer en 2 minutitos. Tuvimos un caso bien parecido de un niño de más o menos unos 6 años, así, que era diagnosticado como asmático. Entonces, cuando le daba la gripe, pues se agravaba su cuadro respiratorio, ¿no? Y tenía estridor y cosas, decía, es un asma. Entonces, alguien por ahí dijo de repente, y le tomó una tomografía y parecía que había un cuerpo extraño. Le sacamos ahí, debajo de la cuerda vocal había un plástico, color amarillo, sería de unos 3 centímetros, estaba pegado de ahí y lo logramos sacar, fue interesante, ¿no? Muchas gracias, Ya conté. Bueno, y logramos sacar ese plástico de unos 3 centímetros que estaba debajo de la cuerda vocal, estaba adherido. Fue interesante. Me acuerdo que el anestesiólogo lo quería sacar. No, le dije, el valor es de nosotros. Ya se recordaba este caso, muy interesante. Siga, por favor. Como tercer caso, es una niña de 14 años de edad, natural y procedente de Tacna. Esta paciente fue referida del hospital de Tacna y hospitalizada en el servicio de pediatría con el diagnóstico de una sinusitis complicada y a descartar una osteomielitis maxilar, por lo que en un primer momento nos realizan una interconsulta. La paciente en el examen físico en ese momento tenía múltiples costras a nivel de ambas fosas nasales, así como había signos de necrosis en la pared del seno maxilar, por lo que estaba siendo preparada para una limpieza quirúrgica y una biopsia, ¿no?, en intraoperatorio. Sin embargo, en los días de su evolución, al 4.º día de su hospitalización, la paciente presenta un cuadro clínico brusco, agudo de insuficiencia respiratoria, presentando disnea, esquilor marcado, disfonía, por lo que se realiza una nasofibroscopía laringea. Durante el procedimiento encontramos un tapón mucoso a nivel de laringe, a nivel de subglotis, que obstruía aparentemente la vía aérea superior. Ya con esta imagen es ingresada a sala de operaciones. Bueno, aunque la paciente entró por un cuerpo extraño directamente en la vía respiratoria, porque tenía otra patología de nasosinusal, ella en su evolución hizo una insuficiencia respiratoria aguda que le generó una tos importante, y en esa tos ella logró eliminar un tapón muy viscoso, una sustancia muy viscosa, y después entró en función respiratoria normal. Pasaron los días, estaba en preparación para la biopsia de esa patología nasosinusal, y nuevamente nos interconsultan, porque estaba programada, digamos, un día martes, y el día lunes nos vuelven a interconsultar de urgencia porque la paciente está en insuficiencia respiratoria. Es llevada a emergencia en sala de operaciones. Este es el video de sala de operaciones, así que decidimos avanzar la cirugía ese día, pero primero había que liberar la vía respiratoria. No es un cuerpo extraño específicamente, pero se comportó como tal. Y lo que se logró extraer de ahí, la verdad, fue un moco organizado, viscoso, no sé si ya lo vieron cómo sale. Al principio, incluso con la pinza tratábamos de sacarlo, pero solo se fragmentaba y salían solo pequeños restos, ¿no? Entonces nos dio cierto temor realmente hasta dónde poder sacarlo o no. Y llega un momento en cual sí realmente se logra retirar, se vio, pero me parece como se extrae un moco organizado y la paciente quedó liberada de la vía respiratoria. Sí se comentó ahí, vieron una manito que hacía así, era la doctora Rosana Zúñiga, que nos decía, hay un edema en la región posterior del traqueal, que no sé si por proceso inflamatorio estaba generando esta mucosa, ese moco que se organizaba tan feamente. Es como lo que estamos viendo salir en ese video. La paciente fue intubada, fue preparada, se realizó la cirugía de la limpieza quirúrgica nasal, la biopsia, y la verdad es que había necrosis de paredes y las cosas. La biopsia no salió positiva, pero también tenía lesiones en piel, y la lesión de piel mostró un linfoma. No recuerdo qué tipo, que motivó que los pediatras la derivaran a Lima. La paciente fue derivada a Lima, ya no por esa patología, sino porque se encontró como patología, yo creo que general, un linfoma en evolución. Solo ese es el comentario. Como siguiente caso tenemos un paciente de 4 años de edad, el paciente es procedente de Arequipa. El paciente con el antecedente de haber sufrido un atragantamiento con un cuerpo extraño acude por emergencia con un cuadro clínico caracterizado por estridor laringio, disfonía, y a diferencia de nuestros casos anteriores, el paciente no tenía una disnea severa. Su disnea
era moderada, leve a moderada, por lo que nos dio un tiempo de realizar una radiografía cervical. Vemos aquí en la radiografía, se puede visualizar el cuerpo extraño alojado en la vía aérea superior a nivel de la laringe, y por las características del cuerpo extraño permitía el paso del flujo aéreo, ¿no? Lo que explicaba el cuadro clínico del paciente, no tenía la disfonía marcada que sí presentaban nuestros anteriores casos. Con estas imágenes, el paciente es llevado inmediatamente a sala de operaciones con el diagnóstico de un cuerpo extraño en vía aérea superior. Aquí vemos una imagen en la que se está extrayendo el cuerpo extraño, y vemos ya, ¿no?, en la imagen del costado, el cuerpo extraño ya fuera de la vía aérea superior. Como quinto caso, es una niña de 3 años de edad, natural y procedente de Arequipa. Esta paciente también con el mismo antecedente de sufrir un atragantamiento con un cuerpo extraño, acude por emergencia, presentando un tipo de enfermedad de aproximadamente 45 minutos, presentando insuficiencia respiratoria aguda, además de disnea, aleteo nasal, estridor laringio y uso de músculos respiratorios accesorios. La paciente es evaluada en emergencia. Es también el motivo por el que se llama al médico de retén, porque acude la paciente a medianoche casi. Es llevada a sala de operaciones, y en sala de operaciones se procede a extraer el cuerpo extraño. Bueno, en este caso tenemos solo la imagen del cuerpo extraño. Vimos que en estos dos últimos casos no había imágenes de videos, ya que el proceso de estos dos pacientes era tan agudo y tan brusco que no dio tiempo a poder realizar una grabación del procedimiento. Sin embargo, los dos pacientes pasaron a sala de recuperaciones y un tiempo después, 2 a 3 horas en promedio, fueron dados de alta, condiciones estables, y también no hubo compromiso fundatorio en ninguno de los dos casos. Si me permite, doctora. Bueno, este último caso lo vi yo. Creo que andamos en competencia con el doctor Salza, a ver quién saca más cuerpos extraños. Pero en fin, este fue un caso curioso porque justamente el médico de retén era yo, ¿no? Y me llaman como a eso de las 10:30 de la noche, y curiosamente fue después de un partido de fútbol que yo estaba mirando en mi casa, que jugaba Perú, un amistoso, creo, no sé con quién, no me acuerdo. Y terminando el partido dije, pues, ¿quién me llama? Veo y me dice, pues soy el residente de cirugía, tenemos un cuerpo extraño. Y me pasan con uno de los asistentes y me dice, efectivamente, hay un cuerpo extraño. Y es que, bueno, voy a ver qué hacemos. En este momento, ya que las pinzas y todo eso están guardadas, no sabíamos si estaban a la mano o no. Me comuniqué con mis residentes, fuimos en el acto, encontramos afortunadamente las pinzas y logramos extraer esa cascadita de granadilla, que lamentablemente, como mencionó la doctora, no tenemos en estos dos últimos casos, no hubo el video por la premura. En ese momento nadie estaba de graba, ¿no? Lamentablemente no se tuvo las imágenes y video, y sacamos el cuerpo, y después ahí un poquito cometimos el error después de decirle a la anestesióloga que nos permita dar una aspiradita a la luz subglótica, y el niño hace un espasmo. Y ahí nos ha tenido pues como 1 hora más, porque de no haber hecho eso yo creo que ahí nomás terminaba, nos retiramos todos, el niño bien, y nos está esperando hasta que el niño salga del espasmo, y hasta que logró salir, bueno, ya con la tranquilidad del caso pues se nos pudimos retirar. Nada más como acotación. Bueno, ya para el comentario final de estos casos clínicos que hemos traído, el objetivo es mostrar que existen una variedad de cuerpos extraños en lo que nos corresponde al terreno de la neurología, pero los casos que corresponden a la laringe como tal, o la vía respiratoria, que comprometen la vida, son los que nos quitan el sueño muchas veces cuando hay que enfrentarlos, ¿no? Vimos el primer pacientito que fue atendido en otra institución de salud de nuestra ciudad, pero que tuvo que ser derivado porque a veces para hacer estos procedimientos pues se requiere algo de experiencia. Y eso es lo que queremos mostrar aquí, ¿no? Algo de experiencia en estos casos que pueden ser muy banales, pero que pueden ser muy serios, porque pueden poner la vida de un paciente en riesgo de vida realmente, ¿no? Puede morir en este caso. Entonces, esa fue la intención de mostrar estos casos a nuestra sociedad. Si hay alguna pregunta.
sino un comentario como para enriquecer los hermosos trabajos que han traído, que es muy aleccionadores. Tuvimos un caso de un niño de unos 5 años que se pasó también con lo que se inflan las pelotas, justo se había metido de la caída hacia el bronquio derecho. Entonces nos llamaron de urgencia, 11 de la mañana más o menos, y estaban ya los cirujanos de todas para hacer la intervención, una trabeculotomía para sacarlo. Entonces entramos nosotros y tuvimos la experiencia que tenemos es que utilizamos el telescopio largo. Entonces, y hemos utilizado el Klein-Sasser, el autostático de Klein-Sasser, y con eso hemos introducido. Yo entraba con la pinza por debajo y el residente de tercera entraba por arriba con el endoscopio. Y hemos logrado ubicar, y yo perfectamente he logrado ver y sacar desde ahí, de esa zona, más allá, un poquito más allá de la calle, lo sacamos ese cuerpo extraño metálico, ¿no? Eso es una gran ayuda también con ese telescopio largo, ¿no? Y con el autostático que se hace también muy bien, y el anestesiólogo nos ayuda bastante porque lo profundizó igual como ustedes, pero muy interesante los casos de ustedes también. Y la satisfacción que queda al final de todo esto es, wow, se pudo, y se salva el paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ahora para continuar solamente la parte teórica, que es un poco más, la doctora Gabriela Salinas nos va a dar un poco de sus comentarios. Buenas noches, doctores. Soy la doctora Gabriela Salinas, residente del segundo año del Hospital Mario Delgado. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión bibliográfica, cuerpos extraños laringes y traqueobronquiales. Vamos a ver en definición que un cuerpo extraño es todo aquel objeto que desde el exterior se introduce en el interior de nuestro organismo. Esta es una situación clínica que puede ser potencialmente grave, ya que puede producir la muerte inminente del paciente, o nos puede dar una presentación lenta y sutil para nosotros poder actuar. Vamos a ver que esta va a tener una repercusión de acuerdo a la naturaleza del cuerpo extraño, de acuerdo a su localización y de acuerdo a su grado de obstrucción, si esta es completa o parcial. En la epidemiología se va a ver que se va más frecuente en niños menores de 4 años, con un pico de incidencia a los 2 años, y en ancianos, y es un cuarto lugar de los accidentes infantiles, que presenten una incidencia de 0.07 al 0.35% de todos los ingresos hospitalarios. Y no se sabe aún por qué, pero más se presenta en el sexo masculino respecto al sexo femenino, con una relación de 2:1. La morbimortalidad se ha visto que es mayor cuando el niño es más pequeño, y esto es debido a que sus vías aéreas son más pequeñas, por lo cual hay más posibilidad de que el cuerpo extraño se enclave en vías superiores más altas. Y el ahogamiento por cuerpo extraño representa casi el 40% de las muertes accidentales en menores de 1 año, y la prevalencia de encefalopatía hipóxica secundaria a esto es alta. Como he dicho, son más frecuentes en niños, esto debido al descuido de los padres, principalmente porque les dan objetos que no son adecuados para los niños, y porque los niños tienen una mayor tendencia a la exploración de objetos, y estos objetos ser explorados normalmente en la boca, así como en madurez de reflejos de la tos y el estornudo, y una menor coordinación de la deglución, así como de la elevación de laringe y el cierre glótico. Y en los adultos, principalmente en adultos mayores, por el uso de prótesis dentarias, un elevado nivel de alcohol cuando sucede esta patología porque hay una disminución de la conciencia, y procedimientos en la vía aerodigestiva bajo efectos de sedación, como es la extracción de piezas dentarias. Su etiopatogenia, como dije, puede ser un tipo orgánico o un tipo inorgánico. Mayormente se presentan los tipos orgánicos, y se dice que mayormente acá se encuentran los frutos secos. Vamos a ver que estos van a tener características hidrofílicas y van a aumentar su tamaño si estos están más tiempo en la vía aérea, y además de esto se empiezan a ser friables, por lo cual va a dificultar la extracción de estos. Además, por sus componentes van a producir una gran reacción inflamatoria, a diferencia de los tipos inorgánicos, que producen una menor reacción inflamatoria y pueden permanecer por más tiempo. Acá es importante dar hincapié a los cuerpos extraños que son pilas, ya que por más que el paciente presenta una obstrucción parcial de la vía aérea respiratoria, pero son objetos extraños como pilas, estos, por el material corrosivo que producen, ya pueden producir una lesión a nivel de mucosa respiratoria, por lo cual es de emergencia extraer este cuerpo extraño. En la clínica, lo que van a presentar los niños va a ser el llamado síndrome de penetración, que se va a caracterizar por una crisis tusígena, expulsiva o improductiva, con cianosis, y el niño va a presentar signos de dificultad respiratoria con uso de músculos accesorios, como va a ser tirajes, aleteo nasal, polipnias y sibilancias. Y la duración de este cuadro va a depender de acuerdo si la obstrucción es parcial o completa. Va a haber una triada sugestiva de aspiración, donde el paciente va a presentar una tos súbita, sibilancias e inspiración disminuida.
Van a existir 3 fases cuando existe un cuerpo extraño en vía aérea. La primera fase, que va a ser la fase de asfixia aguda, donde el paciente lo que va a presentar van a ser los síntomas de dificultad respiratoria aguda con tos, disnea. Después va a haber una fase asintomática, donde el cuadro agudo se va a resolver, ya sea por el mismo paciente a través de la tos, o porque nosotros ya vamos a ayudar a extraer este cuerpo extraño. Ya para pasar a la tercera fase. Si no termina de pasar, lo que va a haber va a ser un agotamiento de los reflejos defensivos con la probable muerte de la paciente. Ya cuando se produce la tercera fase, va a ser la fase de cuerpo extraño abandonado, donde el paciente lo que va a presentar van a ser síntomas de infección respiratoria, con secreciones purulentas, fiebre, malestar general, disfagia, y lo que va a presentar van a ser atelectasias, bronquiectasias, neumonías o abscesos pulmonares. Ahora, de acuerdo a la localización donde se presente, vamos a ver que el cuerpo extraño en laringe es una localización menos frecuente y se va a presentar en un 2 a un 12%. Puede presentarse una obstrucción completa o una obstrucción parcial. En una obstrucción completa lo que va a presentar van a ser los signos de dificultad respiratoria que yo expliqué, pero acá el signo que nos va a hacer más sospechar que es una obstrucción alta va a ser la hipersalivación que va a presentar el paciente. Y si es una obstrucción parcial, lo que va a presentar va a ser estridor, afonía, tos bucal, odinofagia, bradimia inspiratoria. Si el cuerpo extraño se presenta en tráquea, que va a ser en una frecuencia de un 7%, el síntoma principal va a ser el estridor y vamos a ver que este cuerpo extraño a nivel de tráquea puede movilizarse a nivel, por los movimientos respiratorios. Podemos también hospitar un golpe de choque del cuerpo extraño contra las cuerdas vocales. Y si el cuerpo extraño se encuentra en bronquios, que es la localización más frecuente, casi en un 80%, especialmente en el bronquio principal derecho, esto de acuerdo a la anatomía. Vamos a ver que cuando el cuerpo extraño se encuentra en bronquios, los síntomas no te dan un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Lo que pueden producir es una obstrucción leve, donde el paciente va a presentar sibilancias, una obstrucción grave, si es que el cuerpo extraño está permitiendo la entrada pero no la salida de aire, lo que va a producir va a ser un enfisema, y si tanto impide la entrada y la salida, lo que va a producir va a ser una atelectasia. Y ya cuando es un cuerpo extraño que está crónicamente, lo que va a presentar va a ser gran reacción inflamatoria con el probable desarrollo de una neumonía y un empiema. El diagnóstico principalmente se va a dar por la historia clínica y por el antecedente que va a presentar el paciente, que ha sufrido un atragantamiento por un cuerpo extraño, ya sea por el mismo paciente que nos va a decir o por la persona que está al lado del paciente. El examen físico lo que más nos va a orientar es para ver cómo se encuentra el paciente, cómo están sus funciones vitales estables, si está respirando, y tal vez nos va a dar un poco para conocer la localización del cuerpo extraño, para ver si está en laringe, en tráquea o en bronquios. Si nosotros vemos que el paciente esté estable, se realizarán recién las pruebas complementarias, con lo que vamos a comenzar es realizando una radiografía para poder localizar el cuerpo extraño, y si es que no es posible ser visualizado en la radiografía, ya se tomará una tomografía. Es importante diferenciarlas con otras patologías, si es una localización laríngea con un CRUB, como vimos en el caso anterior que presentamos, traumatismo laríngeo, malformaciones o tumores, y si son localizaciones traqueobronquiales con asma, como dijo el doctor, traqueobronquitis, neumonía, traqueobronquiomalacia. La conducta terapéutica, principalmente cuando el niño comienza con el atragantamiento, se puede hacer la maniobra de boca para extraer el cuerpo extraño o voltear el niño hacia abajo para poder extraer el cuerpo extraño. Y ya en personas más adultas se puede hacer la maniobra de Helmich con una presión intraabdominal para que aumente esta presión y pueda ser extraído el cuerpo extraño. Cabe decir que todas estas maniobras a los pacientes ya se les ha realizado, ya sea en su casa, por familiares, vecinos o en los puestos de salud más cercanos, y ya acuden a nuestro hospital porque pese a estas maniobras no se ha podido extraer el cuerpo extraño. Por lo cual ya con nosotros le hacemos una extirpación inmediata del cuerpo extraño. Es importante saber si el paciente está estable, porque si está estable nos puede dar tiempo para pedirle más exámenes como radiografía, riesgo, sangre, si no ya será inmediatamente llevado a sala de operaciones. La extirpación tiene que ser con visión directa, con una laringoscopía para evitar la laceración de la mucosa laringea, de donde se localiza el cuerpo extraño. También cabe resaltar que si nosotros al realizar la laringoscopía indirecta vemos una gran inflamación a nivel del cuerpo extraño, lo principal es mantener una vía aérea permeable, entonces pensaría en realizar una traqueostomía y dejar en un segundo paso la extracción del cuerpo extraño como pensábamos en el caso de los niños. Las complicaciones después de la extracción del cuerpo extraño es obstrucción de la vía aérea por un edema laríngeo o una laceración laríngea, por eso es importante después de la extracción del cuerpo extraño que el niño pase observación y empezar a iniciar el tratamiento con corticoides, con antibiótico. También puede producirse un hemotórax, un neumomediostino, una hemotisis, una estenosis braquial, bronquiectasias o una fístula traqueosofágica.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente se han lucido unos casos muy interesantes, hasta dramáticos, y también que han sido resueltos exitosamente. Muchas felicitaciones y muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia de ustedes. Quiero agradecer, al señor Ariel Panduro Preciado, que es el gerente de Panadex, que gracias a esta empresa a nivel nacional podemos estar juntos esta noche en este hermoso lugar. Pero lo que pasa es que los dos nos necesitamos. Él nos necesita a nosotros y nosotros a ellos. Porque sin nosotros también ellos no podrían vender mucho, casi nada. Entonces somos compañeros de viaje, ¿no? Que nos ayudamos el uno al otro. Muy bien, quiero anunciar que ahora va a hacer la presentación la señorita de Panadex. Va a hablar 10 minutos más o menos acerca de las novedades que hay en relación a los audífonos, lo cual nos caería muy bien, de paso que estamos transmitiendo una hermosa vida. Por otro lado, quiero anunciarles que el próximo mes va a haber una hermosa mesa redonda que se va a tratar el tema de apnea del sueño. Entonces yo les anuncio esto con el fin de que ustedes vayan preparándose, leyendo, y para que hagan unas preguntas, para que todo sea más bonito, más vivo el debate, la controversia. Han sido invitados, el moderador va a ser el doctor Sergio Ancasi Valdivia, los panelistas son el doctor Antero Peralta Metres, que es neurólogo del Hospital Nacional, y el tema es repercusiones neurológicas en el apnea del sueño. El doctor Marco Villafuerte Flores, repercusiones neurológicas en el apnea del sueño. La doctora Grisel Barrenuevo Poquet, repercusiones cardiológicas en el apnea del sueño. Y quien les habla, este humilde pechito, va a hablar de cirugía funcional respiratoria en niños. Entonces va a estar muy interesante esta mesa redonda. Esperamos que todos participen preguntando y escudriñando algunas dudas que tengan para que sea más bonito el debate, y eso es lo que no queda en el recuerdo. Muy bien. Adelante. Gracias, doctor. Muchas gracias también por darnos la oportunidad de participar en este evento científico tan interesante. Vamos a hablar brevemente sobre las novedades que hay en los audífonos, porque yo sé que también muchos de ustedes están interesados en poder comunicar eso a sus pacientes y también saber qué es lo último que ha salido en cuanto a los audífonos. En este caso vamos a hablar de la marca Signia, que ustedes conocen, que se vende en Panadex. Vamos a hablar de la última plataforma que hemos lanzado. En Signia hemos tenido una evolución, desde plataformas anteriores, ¿sí? Habíamos comenzado con plataformas Myco, luego vino Binax, que ya permitía la comunicación binaural de los audífonos, luego llegó Primax, y lo último que tenemos son los Signia NX, que su consigna es que replican los sonidos de la naturaleza, ¿sí? Vamos a ver qué funciones nuevas tiene este audífono. Para empezar, tiene un chip mucho más pequeño y mucho más veloz. La transmisión del sonido va a ser mucho más rápida. Y lo más importante es que va a resolver en nuestros pacientes, el problema de la propia voz, que es algo que nosotros como audiólogos nos enfrentamos mucho al momento de adaptar un audífono. El problema de la propia voz, ¿por qué ocurre en los pacientes? Generalmente el usuario, cuando usa audífonos y tiene el audífono amplificando, regresa por favor, el sentir su propia voz un poco rara, un poco extraña, va a afectar su concentración. Va a estar conversando y sin embargo eso le va a incomodar y no va a poder concentrarse bien, va a perder la comprensión de lo que se está hablando. Y además va a limitar su deseo de hablar. Al escucharse el raro, no va a querer participar mucho en las conversaciones. Entonces, este problema de la propia voz se da debido a dos factores. Primero, el efecto de oclusión, porque tenemos una prótesis dentro del canal auditivo, ya sea un molde, un domo, ya sea abierto, pero está dentro del canal auditivo, y además por la misma salida del audífono. El audífono está amplificando la propia voz del paciente, que él también la percibe. Entonces, en cuanto a lo que se puede hacer en el consultorio, en el gabinete, para poder mejorar esos problemas en los pacientes, generalmente a veces tenemos que sacrificar o la audibilidad
o a veces la calidad de sonido, porque o bajo la ganancia del audífono, lo hago menos fuerte para que no escuche su propia voz tan fuerte, o tal vez sacrifico en algunas frecuencias la ganancia y estoy sacrificando también frecuencias importantes para la comprensión del habla. Entonces, tenemos estos dos problemas, reducir la ganancia o también a veces incrementamos la ventilación, pero eso nos puede producir mayor riesgo de que haya un feedback, un sonido que le molesta al paciente. Entonces, NX ha desarrollado en este audífono dos chips independientes, uno que va a ser un procesamiento de la propia voz del paciente y otro que va a ser un procesamiento del paisaje sonoro. Es decir, yo voy a poder manejar toda la ganancia de la voz sin tocar la ganancia de todos los demás estímulos sonoros. Entonces eso va a permitir que el cambio sea independiente y no afectar la audición del paciente. ¿Cómo lo hace? En la oficina, con los audífonos puestos, ya que tienen una comunicación binaural, los audífonos pueden hacer un escaneo en 3D de la distancia desde la boca del paciente, cómo sale la voz, hacia el micrófono del audífono. Y es así donde detectan que eso es la propia voz del paciente y pueden diferenciarlo y tratarlo aparte. Sigue. Hemos visto la primera novedad, que era del manejo de la propia voz, y ahora el paisaje sonoro. Cómo ha mejorado en NX la tecnología del paisaje sonoro. Vamos a hablar de ciertas características que se han implementado en el audífono. Por ejemplo, el HD espacial. Estos audífonos ahora tienen un Bluetooth, que se conecta con los iPhone. Entonces, al conectarse con el iPhone tiene un sensor de movimiento. El audífono puede detectar si es que el paciente, junto con el iPhone, está digamos, inmóvil, conversando en un ambiente y hay ruido alrededor, es decir, tiene que poner sus micrófonos direccionales para concentrarse la voz de quien está hablando, o si el paciente está en movimiento, va a tener que hacer un barrido omnidireccional, porque el paciente tiene que estar atento también a los sonidos de alrededor, por si viene un carro, por si alguien lo llama por allá, ¿sí? Entonces eso lo hace en conjunto con el iPhone. En cuanto al rango dinámico, también en este audífono se ha extendido más. Sabemos que un rango dinámico más amplio es una ventana que nos da para que los sonidos puedan entrar de los más suaves a los más fuertes. El audífono no va a recortar ya los sonidos de alta intensidad y más bien los va a comprimir. Eso hace que la calidad sonora sea también superior. La cancelación de feedback, que es también algo muy importante, se da en todos los 48 canales que tienen los audífonos y es una cancelación muy rápida. Y luego tenemos el clasificador en 3D. Este se basa en que el audífono es capaz de detectar entre distintas situaciones sonoras donde se encuentra el paciente, ya sea música, en un ambiente silencioso, en un ambiente de habla, en un ambiente de ruido. Puede detectar al paciente cuando está en movimiento, junto con su iPhone, y también puede detectar si se trata de la propia voz o si se trata del paisaje sonoro. ¿Sí? Otra novedad que se ha lanzado con esta nueva plataforma es en cuanto a la conectividad. Todos los audífonos tienen una conexión entre ellos, como ven ahí. En este caso esta conexión es muy sofisticada, es Ultra HD. Y además tiene una conexión el audífono Bluetooth, como lo había mencionado antes, que se va a dar directamente con el iPhone, ¿sí? Entonces, antes, cuando tenía el usuario el audífono, necesitaba de un accesorio para poder conectar su teléfono a los audífonos. Ahora, actualmente, la conexión va a ser sin ese accesorio. Va a ser una conexión directa, ¿sí? Pasa. ¿Sí? Entonces, no hay ningún dispositivo intermediario y esta transmisión directa va a ser de las llamadas, va a ser de la música que el paciente escuche, o si está usando una aplicación, por ejemplo, el Waze, el GPS, directamente el paciente lo va a sentir todo en el audífono, ¿sí? Y esta tecnología, esto lo hace mediante la tecnología Bluetooth de baja energía. Por eso es que el iPhone es el celular que es más apropiado para poder transmitir eso, porque ellos cuentan con este protocolo de baja energía. La conexión es en 2 vías, es decir, yo también con el audífono, con el celular, puedo detectar cómo están mis pilas también, si mis pilas están cargadas, si se están descargando, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces, como ven en la imagen, hay una conexión entre audífonos, gracias al Ultra HD, y entre los audífonos y el celular, gracias a la otra conexión Bluetooth que tiene. En nuestro portafolio de audífonos hemos agregado
un nuevo audífono, que es algo que pedían mucho los pacientes, es un audífono recargable. Ya los pacientes no requieren de pilas para poder utilizarlos. Este audífono recargable tiene todo incluido, el diseño, todas las novedades audiológicas, la conectividad y la recargabilidad obviamente, ¿sí? Es un audífono de modelo RIC, es decir, con el receptor en el canal. Es muy pequeño, usa pila 312 y vienen en todos estos colores, ¿sí? Entonces, este audífono tiene una carga muy rápida. Se coloca en esa plataforma y esta carga le va a ser, si lo carga 30 minutos, va a poder usar 6 horas el audífono y 3 horas para que cargue completamente. Si lo carga completamente, puede usarlo hasta 19 horas si es que no está transmitiendo por Bluetooth o 17 horas si es que está transmitiendo con Bluetooth. Sí. Entonces, ¿por qué el RIC? Realmente los audífonos recargables actualmente solamente hay el modelo RIC. Y es porque a lo largo de los años, en los estudios de mercado de venta de audífonos, se ha visto la preferencia de los usuarios por los audífonos con el receptor en el canal. Porque sabemos que son audífonos que son muy estéticos, muy versátiles, porque puedo adaptarlo a todos los grados de pérdida auditiva, ¿sí? Entonces son de preferencia para el usuario. Otros accesorios que quería mencionar son accesorios para que el usuario pueda conectar sus audífonos directamente al televisor, ¿sí? Accesorios para poder tener un micrófono remoto, ¿sí? Y un accesorio que es dentro de una aplicación del celular para que también puedan manejarlo como un control remoto. Siguiente. Entonces, el Streamline TV es un accesorio que se coloca en el televisor y el paciente solamente requiere colocar sus audífonos 30 segundos sobre este accesorio para que se enlace. Luego se sienta en el sofá y escucha el audio directamente del televisor. Puede mirar el televisor con su familia, pero él va a escuchar el audio directamente en sus oídos. Este accesorio que se llama Streamline Mic, como ven en la imagen, como lo tiene el señor, es cuando el paciente no cuenta con un celular iPhone. En ese caso, puede tener este accesorio como intermediario entre un celular Android, el accesorio, y por Bluetooth se van a conectar y le va a transmitir la información. Pero este accesorio también, como ven, es útil cuando el usuario participa, por ejemplo, en congresos, puede entregar este Streamline Mic al ponente y poder sentarse hasta 20 metros de distancia y poder recibir lo que le está diciendo el ponente directamente en sus audífonos, ¿sí? La aplicación sirve para que el paciente pueda manipular el audífono y, como van a ver ahí, la primera imagen, puede configurar los micrófonos. El haz de captación del micrófono puede abrirlo, puede cerrarlo, y eso hace que, si hay mucho ruido alrededor, pueda hacerlo más estrecho para captar quién me está hablando adelante. Puedo subir, bajar volumen, cambiar programas, ¿sí? Y todos estos accesorios hacen que la experiencia con los audífonos sea muy grata. Realmente, los usuarios agradecen poder tener todos esos accesorios a la mano. Esta sería la gama de audífonos que tenemos. Tenemos desde los BTE hasta los audífonos más chiquitos, ¿sí? Y ya saben que siempre tenemos los niveles tecnológicos y tenemos audífonos demo, que eso es algo muy importante porque hay muchos usuarios que requieren probar el audífono en casa o en situaciones reales para poder decidir: esto me va a ayudar y esto quiero llevar, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante que el paciente se lleve el audífono, lo pruebe y luego siente el beneficio y realmente pueda hacer una compra bien hecha, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y espero que disfruten la cena. Hasta luego. Bueno, gracias, Panalex. Quiero anunciarle que, aparte de que el 15 de agosto es el aniversario de Arequipa, el 25 de agosto es el cumpleaños de la doctora Lourdes Vargas Córdoba. No sé si ha venido. Creo que ya está festejando. Bueno, entonces agradecemos bastante a Panalex por el apoyo que nos está dando y solo quiero anunciarles e informarles de que nos van a cambiar al parecer el local de la Sociedad. A mí me parece que va a pasar a la parte posterior del Colegio Médico. Vamos a gestionar, por favor.